Deuda externa, ilegítima y fraudulenta. ¿De dónde viene la deuda? En el 76, al asumir los militares, la deuda era de 7.000 millones de dólares. Al caer en el 82, la deuda era de 48.000 millones. El dinero fue a cubrir deudas de megaempresas privadas. Para imponer el sometimiento al capital extranjero, fue necesario el exterminio de más de 30.000 trabajadores y estudiantes y el exilio de otros 500.000. La dictadura transformó la economía, eliminó las retenciones a las exportaciones, abrió las importaciones para hacer competitiva la industria, estableció el congelamiento del salario. Sus consecuencias fueron la caída del nivel de ingreso de la clase trabajadora, el cierre de fábricas, la desocupación, el desequilibrio macroeconómico y un déficit en las empresas públicas. En el 82, Cavallo estatiza la deuda externa, haciendo que el Estado se haga cargo de los préstamos pedidos por empresas privadas. Algunas de ellas fueron Fiat, Citibank, Techint, Asindar, Celulosa Argentina, Sebel, Alto Paraná Sociedad Anónima, Astra, Pérez Compang, Banco Galicia, Banco Francés, Grupo Sade, IBM, Industrias Metalúrgicas, Pescarmona, Banco Supervil, Bridas, Alpargatas, Banco de Italia, Autopistas Urbanas, Icogasco, entre otras. Entre el 89 y el 99, con Menem se profundiza aún más la colonización. Se aplica el Plan Brady, que implicó la entrega de los activos del Estado argentino de las empresas públicas a cambio de títulos de la deuda externa. Los resultados están a la vista. Perdimos 68 empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos, Gas del Estado, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Altos Hornos Zapla, Telecomunicaciones, y quizás el caso más emblemático, producto de la destrucción y la desinversión privada a manos de Repsol, YPF, hoy nuevamente en manos privadas con Chevron. Entre el 99 y el 2001, bajo el gobierno de la Alianza, presidido por De la Rúa, se produce un nuevo desequilibrio macroeconómico en las cuentas públicas y un estrangulamiento en la balanza de pagos. El gobierno responde con el megacanje por Machinea y el blindaje con Cavallo. Se recompran los bonos de la deuda y se brindan como reaseguro los ingresos del Estado. En el sector público se rebaja el salario a jubilados y empleados del Estado en un 13%. Aparecen las cuasimonedas, los patacones y demás. Los bancos se adueñan de los depósitos de miles de argentinos y llega el corralito. El gobierno de la Rúa y Cavallo saltan por los aires a manos de una revolución. El presidente huye en helicóptero y el pueblo gana la calle. Las masas imponen el nuevo rumbo y el gobierno de Rodríguez Sá se ve obligado a declarar la moratoria de la deuda externa, un triunfo de la movilización. ¿Una década ganada? Al no pagar, hubo fondos para 1,5 millones de planes sociales, reactivación económica y otorgamiento de créditos, que coincidieron con un alza internacional del precio de la soja y una rebaja a 1/3 de los salarios de los trabajadores. Eso le dio un viento a favor al kirchnerismo. El gobierno decide volver a los mercados mundiales y pagar parte de la deuda con una quita, la famosa reestructuración. A cambio, vuelve a endeudar al país con nuevos préstamos. Néstor Kirchner, en el 2005, anuncia el pago al FMI y dice que el país será otro, tendrá soberanía política e independencia económica. Pagadores seriales. Así nos define Cristina. El kirchnerismo asume en el 2003 con una deuda de 140.000 millones de dólares. Es el gobierno que más deuda pagó en toda nuestra historia. Hoy, 11 años después, debemos 240.000 millones a acreedores internacionales. Si sumamos las deudas provinciales, el monto asciende a 320.000 millones de dólares. Pagamos un promedio de 11.000 millones anuales en concepto de intereses. Pero en la Argentina hay un déficit de 3 millones de viviendas. El empleo en negro supera el 35%. Solo este año se perdieron 300.000 puestos de trabajo. La educación y la salud públicas atraviesan una crisis estructural histórica. Salarios por debajo de la inflación,
comedores sin comida, escuelas sin ventanas y hospitales sin insumos. El caso Olmos. El 4 de abril del 82, Alejandro Olmos presenta una denuncia de ilegalidad de la deuda externa contra Martínez de Hoz, ministro de Economía, y los militares. La causa llevó 18 años en la justicia. En el 2000, el juez federal Ballesteros declaró ilegítima y fraudulenta la deuda. La causa desarrolla la más grande y detallada investigación sobre la deuda, con decenas de cómplices en la estafa desde gobiernos hasta empresarios. Hoy, 14 años después, no hay ningún procesado por la causa y el gobierno desconoce el fallo del juez argentino sobre la estafa de la deuda. Buitres y caranchos. Ahora, un grupo de acreedores que no entró en la reestructuración exige ante el juez yanqui Griesa que se les pague el total, sin la quita. Los buitres, que quieren seguir saqueando nuestro país, se respaldan en la complicidad del gobierno. Es que fue Néstor quien incluyó la cláusula que les permite decidir estos asuntos en Estados Unidos y no en nuestro país. También quien aceptó que si un acreedor tiene un buen trato, el resto puede exigir lo mismo. La famosa cláusula Rufo. El gobierno, de rodillas, pide a gritos que nos dejen pagar ante una corte yanqui. Kicillof y Cristina buscan cerrar el pago y seguir endeudándonos. La oposición, desde Massa, Macri, Wiener y Carrió hasta De la Sota, corea que paguen todo. ¿Y entonces? ¿Por qué tenemos que pagar una deuda contraída por la dictadura? ¿Por qué tenemos que seguir pagando una deuda de las empresas y gobiernos corruptos? ¿Por qué pagar con nuestro trabajo, nuestra salud y educación la riqueza de los buitres especuladores? Como dijimos en el 82, con Nahuel Moreno a la cabeza, el viejo MAS fue el primer partido en agitar públicamente la estafa de la deuda externa y su no pago. En el 85 fue uno de los ejes del gran paro de la CGT y bandera de nuestra lucha contra el imperialismo. Hoy decimos lo mismo, ni un peso a la deuda, plata para salud, trabajo y educación. Podemos no pagar. Más de 15 países, entre ellos Alemania, Inglaterra, México, Cuba, la ex Unión Soviética, Brasil, Perú y Argentina han dicho no al pago en su historia. Para imponer el no pago, la movilización es la única salida. Por eso, para no pagarles ni un peso a los buitres, tenemos que organizarnos en cada lugar de trabajo y estudio y exigirle a la CGT y CTA que llamen a un paro y plan de lucha para terminar con esta estafa al pueblo argentino. En esa tarea, la izquierda tiene un rol fundamental. Los millones de votos del Frente de Izquierda y los trabajadores tienen que estar al servicio de luchar por el no pago de la fraudulenta deuda e impulsar la movilización. Los trabajadores necesitamos las escuelas, los hospitales, el futuro de nuestros recursos naturales, el empleo y la industria nacional. Tenemos que decir basta a la usura del imperialismo. En todo el mundo, los pueblos repudian las políticas de los gobiernos y el imperialismo, que traen hambre, guerras y miseria a los trabajadores. Tenemos que organizarnos para detener esta histórica estafa y terminar con nuestro sometimiento. Vamos por nuestra segunda y definitiva independencia. No la contrajimos, fue la dictadura. No recibimos su dinero, fueron las empresas privadas y los políticos corruptos. Pero nos la hacen pagar, gobierno tras gobierno. Digamos basta, son todos buitres. La única salida es no pagar la deuda y destinar esos millones a trabajo, salud y educación. PSTU en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.